Aló. Aló. Hola. Bien, aquí estoy intentando ingresar, pero claro, exactamente. Y no puedo ingresar, pues. Y coloqué la sesión de hoy día, del 26 de... Y estoy con la cámara, estoy grabando, pero no hay nadie. Entonces a lo mejor vuelvo a salir de acá. Profesor, Ahí profesor, escuché a alguien. habemos 3 personas conectadas. Ahí escuché a alguien, ya. Hay 3 personas conectadas. Me dicen que hay 3 personas conectadas. Ya, 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 perfecto. Gracias a ti. Chao. Oh, este sistema, pero me carga. De verdad que sí. Me carga. ¿Qué puedo hacer? Espera, le voy a colocar otra luz. Ya, vamos. Ya. ¿Quiénes están por ahí? Hola, profe. Mauro Echeverría. Pablo Echeverría. Vamos a colocar menos ruido ambiental. Oye, a ver, primero que nada, ¿cierto? Primero que nada, ustedes no tuvieron noticias mías el día martes. El día martes yo me borré completamente. Y eso sucedió, no solamente fue el martes. El día miércoles siguiente, yo iba a Santiago a una reunión y me llama un alumno diciendo, profe, tenemos clase a las 10:30. También me borré absolutamente. Y yo trato de decir siempre la verdad porque es lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, y a mí me preocupa porque nunca me había pasado, siempre estoy presente en todas las clases que me corresponde hacer, la gran mayoría han sido presenciales. Entonces, cuando las clases son presenciales, uno siempre tiene una rutina. Se levanta temprano, toma desayuno, toma la micro, se va en el auto, y sabe que lo que está haciendo es para cumplir un cometido. Pero acá no, acá cuando uno está en la casa, uno además está haciendo otras cosas, y ahí uno de repente se borra. Se borra porque no está cumpliendo el cometido. O sea, a veces la gente me dice, oye, colócate la alarma. Claro, yo coloco la alarma, ¿ya? Pero uno está haciendo otra cosa. Entonces, es un tema que, para mí, por lo menos para mí, es complicado. De modo que les pido la disculpa del caso, ¿ya? Y lo otro que me carga es esto que de repente uno no se puede conectar, no en la ruta. Bueno. Oye, ¿cómo le ha ido con el tema de... Déjame ver, acá yo tengo una presentación que creo que es una presentación clave y fundamental. Voy a ver, tratar de compartirla. Que justamente era el módulo, uno de los módulos importantes. Vamos a participantes, acorde, estamos grabando, sí. Compartir pantalla, aquí está. Lo voy a dejar ahí porque si lo abro, empieza a hablar y no quiero que hable, ¿ya? Yo diría que una de las cosas, después de que uno planifica el vuelo y después de que uno
considera las variables importantes en la toma de imágenes, como el tema de la altura, el tema del GSD, el tema del foco de la cámara, la tipología de la cámara. Una de las cosas más importantes es la planificación del vuelo. Entonces, en la planificación del vuelo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre planificar un vuelo en una zona minera, planificar un vuelo para una zona urbana, para un proyecto de tipo inmobiliario de ingeniería, y planificar un vuelo para una zona rural con actividad agrícola, con actividad forestal o con actividad de recursos naturales? Y la diferencia estriba en lo siguiente. El dron tiene la función tradicional de la fotogrametría. Y la función tradicional de la fotogrametría, es el dimensionamiento. Ahí, por eso que coloco esta imagen, es el dimensionamiento del espacio que se encuentra en tierra, en términos de cuál es la superficie, cuáles son los costados, la estructura del polígono, la forma, la longitud de los lados del polígono, los ángulos de los vértices involucrados, los volúmenes. ¿Ya? Hasta ahí estamos hablando de la geomensura y de la agrimensura tradicional. Sin embargo, ahora nos encontramos con una problemática aún mayor, en la cual se han encontrado algunos resultados interesantes. La diferencia entonces en el sector agropecuario del uso de drones radica no solamente en que el dron se dedica a estimar superficies, a estimar dimensiones. También el dron se dedica a evaluar los recursos naturales incorporados en el proceso productivo que se trate. ¿Y cuáles son los recursos naturales involucrados en esos procesos productivos? Bueno, hay tres, ya los señalé: el sector agrícola, el sector forestal y el sector recursos naturales en general. ¿Cuáles son entonces los recursos productivos del sector agrícola? El suelo, para mí el más importante, la vegetación, ahí ustedes lo tienen, una viña, el agua y el clima. Suelos, vegetación, agua y clima. ¿Ya? Y obviamente hay otros asociados, ya son de carácter un poquito más ambiental, la fauna silvestre. ¿Ya? La infraestructura predial, que eso ya enlaza con la agrimensura, con la geomensura, con la ingeniería. Entonces, ustedes ven acá una imagen de un dron que está volando una viña, y ahí están los recursos. La vegetación, el suelo, en alguna parte hay riego, hay agua, ¿cierto? Y entre medio está el clima. Y dentro de los factores del clima está la precipitación, la radiación solar, la temperatura, los vientos. Una serie de variables que son importantes evaluar también y que se pueden evaluar con el dron. Vamos a ver si esto corre. Bueno, entonces vamos a revisar las cosas que creo que son importantes. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables importantes en la planificación de un vuelo en un espacio silvoagropecuario? Primero, considerar el tipo de trayectoria. Si la trayectoria va a ser circular, si la trayectoria va a ser lineal, si la trayectoria va a ser zigzagueante, si la trayectoria va a ser en diagonal, el tipo de trayectoria. Ya vamos a revisar tipología. La cantidad de imágenes que va a tener el vuelo. Y todo esto uno lo tiene que hacer previamente a realizar el vuelo. Si ustedes me dicen, no, pero lo que pasa es que la tecnología actual, simplemente uno aprieta un botón y está todo planificado.
No, no es tan así. Porque hay software más liviano en la cual no todo está planificado. Y en la planificación previo al vuelo, yo voy a entender una serie de procesos. La cantidad de imágenes es tremendamente importante. Porque si de repente tengo 38.000 imágenes, una cantidad pero excesiva de imágenes que me entorpecen mi trabajo de fotogrametría y con un tiempo y con un costo muy alto. ¿Ya? Entonces vamos a revisar esa cantidad de imágenes. La altura del vuelo, ya algo habíamos conversado. El porcentaje de traslape, que ustedes ya más o menos tienen la idea de lo que es el porcentaje de traslape, entre un 60, un 70, un 80%. La programación de la cámara. La cámara tiene que estar programada para el tipo de vuelo y el objetivo del vuelo que uno quiere realizar. ¿Ya? El GSD, que habíamos hablado de una precisión entre 2 y 8 centímetros por píxel, dependiendo de los objetivos, obvio, porque hay objetivos que a lo mejor no requieren precisión. El tiempo de vuelo, 40 minutos, 45, 50, 70 minutos, 1 hora, 2 horas en algunos casos muy particulares. Y un ejemplo del plan de vuelo, por ejemplo, la altura de vuelo, 54 metros de altura, traslape longitudinal, 30%, traslape transversal, 60%, número de pasadas, 4 pasadas, escala fotográfica, 1 a 10.000, y la escala de restitución cartográfica, 1 a 250.000. Entonces, esas variables uno las tiene que considerar. Mira lo que pasa cuando el GSD, ¿no es cierto?, se pixela. Cuando el GSD es muy alto. Alt Height GSD. O sea, alto significa superior a 8 centímetros por píxel. Mira lo que pasa. Totalmente borroso, pixelado. Small GSD. Nítido. ¿Qué significa small? GSD pequeño. ¿Y qué es pequeño? Menor a 8 o entre 2 y 8 centímetros por píxel. ¿Ya? Entonces fíjate que acá arriba hay un cuadrito referencial que dice que tal altitud en pies, 150 feet, considera tú que un pie es 0,33 metros, un pie es 0,33 metros, o sea, 33 centímetros, dicho de otra manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para esa altitud habría que multiplicar 150 por 0,33, tenemos un GSD de 1,25 centímetros por píxel, súper fino, ¿ya? Para el doble, para 300 pies, vamos a colocar ahí, vamos a ver si tengo una calculadora por acá, vamos a revisar en la calculadora, denme un minutillo, entonces, claro, calculadora, tengo 300 por 0,333, 99,9, casi 100 metros de altura, tengo un GSD de 2,93 centímetros por píxel. ¿Ya? O sea, bastante fino por lo demás. Entonces eso es lo que pasa. Por eso que es importante, dependiendo del objetivo, considerar el GSD. Y acá, algo muy importante. Uno tiene que, primero, y esto no todo el mundo lo hace, ir a terreno, conocer el terreno del vuelo, donde se va a volar, y recién ahí uno planificar los parámetros del vuelo. Porque, por ejemplo, en una situación agrícola, acá al medio, arriba al medio, los terrenos agrícolas son planos. ¿Qué significa planos? Con una pendiente entre 1 y 5%. Al medio tengo un terreno de aptitud forestal, donde tengo cerros, lomajes, con pendientes superiores al 30%, 60, 70, 120% en algunos casos.
Y finalmente acá, otra situación que puede ser una mezcla, terrenos del omaje, como lo del secano costero, ¿ya? Donde tengo una mezcla de lo agrícola y lo forestal, por lo tanto, también una situación particular, con pendiente de un 25, 30, 55%. Por lo tanto, para una pendiente plana, se recomienda una misión prácticamente en cuadrícula, como la que ustedes ven acá, ¿ya? Una misión de tipo cuadrícula. Para un terreno de tipo forestal, un espacio de precordillera o bien de montaña, se considera una misión en rejilla. Significa que son 2 misiones en cuadrícula invertidas. ¿Para qué? Para poder cubrir todos los recovecos, todas las altitudes, ¿cierto? Las cimas y los valles que tiene ese tipo de geomorfología complicada, para que no se nos vaya ningún punto. Y en algunos casos, dependiendo de la forma del predio, hay misiones de tipo poligonal, como esta que ustedes ven acá. Y ahí tienen el monito de las misiones de tipo poligonales, para ajustarse a la forma que tiene el predio principalmente. Entonces, la misión cuadrícula para predio agrícola, por eso que es importante que ustedes sepan previamente cuál es la naturaleza del sitio. Entornos planos, distribución predial de tipo rectangular. La cartografía es una cartografía 2D, con ortomosaico, ¿cierto? Espacios extensos y por lo tanto zonas agrícolas de valles, en términos de uso del suelo. Para el caso de los espacios forestales, las imágenes desde distintas perspectivas, hay que tomar imágenes de distintos puntos, ¿cierto? Por eso es que la misión en rejilla es importante. Se trata de superficie montañosa. Es fundamental una cartografía en 3 dimensiones, 3D. Los espacios pueden ser espacios medios o espacios pequeños y también espacios grandes, ¿cierto? Y fundamentalmente se trata de zonas forestales y zonas de secano. Secano de precordillera o secano de cordillera de la costa. Y las misiones de tipo poligonal van a ser importantes para entornos planos, ¿ya? Donde los límites pueden ser flexibles o muy cambiantes. El vuelo se ajusta al polígono o a la forma del predio. Los espacios también son extensos. ¿Qué significa espacio extenso? Bueno, sobre 70 hectáreas. Sobre 70 hectáreas ya el espacio comienza a ser extenso. 70, 90, 100, 120, 150, de ahí para arriba, ¿ya? Y estas misiones de tipo poligonal también son zonas agrícolas y zonas de secano, ¿ya? O sea, ahí hay cosas súper relevantes. Revisen este módulo, el módulo 5. Revísenlo con detención, léalo varias veces, porque es el módulo, yo diría, más importante, ¿ya? Están todos los tips más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer un levantamiento aerofotogramétrico? Primero, capturar puntos de control en terreno, que es lo tradicional, ¿ya? Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ahora hay vuelos y hay programas que prácticamente no necesitan capturar puntos de control, claro, efectivamente, ¿ya? Pero acá tenemos que ver desde lo de menor registro hasta los de mayor registro. Por eso es que necesitamos puntos de control. Y es lo adecuado, partir por ahí. Recorrido, etapa 1, recorrer en terreno el área que voy a volar. ¿Por qué? Porque me interesa conocer los altos y bajos del terreno y conocer el relieve. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Luego me voy a gabinete y en mi gabinete determino los puntos de control que yo voy a tener como referencia. Lo puedo hacer en el Google Earth,
determinar en mi predio 5, 6, 7 puntos de control distintos, de distintas áreas de mi polígono, y por lo tanto registro esos puntos de control en coordenadas. ¿Para qué? Para que después, cuando vuele el dron, yo me pueda dirigir a esas coordenadas previamente identificadas. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a terreno, previamente, necesito ir con un GPS para determinar aquellas áreas del terreno, cuando yo lo estoy recorriendo, que requieren identificarse a través de puntos de control, porque son hitos importantes. Un acantilado, sectores planos, la punta de un cerro, el sector bajo del valle, etc. ¿Ya? Luego grabo en el GPS los puntos de control y me lo llevo a terreno. Coloco el GPS en los puntos de control de terreno. Ahí estamos colocando un jalón, acá el jalón, sobre una diana, aquí está la diana, ¿no es cierto? Adherida al piso en el punto de control que yo ya definí previamente. Luego nivelo el jalón con la burbuja de nivelación, que la tienen acá, ¿no es cierto? Y soy capaz de capturar con el GPS los puntos de control reales, ¿ya? Con el GPS geodésico, los puntos de control reales. Y lo transformo en coordenadas y aplico las coordenadas WGS 84 si ese es el caso. Y por lo tanto, esto lo repito para cada punto de control. Ahí ustedes tienen al medio una imagen donde tengo los distintos puntos, a lo mejor puntos de control del espacio que yo voy a medir, ¿cierto? O bien al interior del espacio que se requiere definir. Esto ustedes lo conocen y lo saben porque es el procedimiento típico de una fotogrametría, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar cuando yo determino los puntos de control en terreno y luego me voy a gabinete? Diseñar el plan de vuelo. ¿Y en qué consiste diseñar el plan de vuelo? Primero, y estamos haciendo parte por parte, cargar en el PC, en mi PC de trabajo, de gabinete, el software Pix4D para poder definir el plan de vuelo. ¿Ya? Luego, identificar en el software la altura de vuelo. Clave, importante. La altura de vuelo es lo más importante. Yo ya sé las condicionantes de la altura de vuelo. Identificar en el software el traslape de la foto. 60, 70, 80, 90%. Identificar la precisión, ¿cierto? Con el GSD del sensor que va en la cámara. ¿Ya? Determinar el tiempo de vuelo en minutos generalmente. ¿Ya? Luego cargamos el plan de vuelo en la consola de mando del dron. Cuando yo le hago start, cuando parte, ¿no es cierto? Está el dron ya está planificado con su ruta de vuelo. ¿Ya? Y por lo tanto, con ese start, aquí le estamos dando el start, el inicio, el dron inicia automáticamente el vuelo con un despegue vertical que es la gran mayoría de los drones. ¿Ya? Y por lo tanto uno se encarga de revisar en el monitor el desarrollo, cómo evoluciona el plan de vuelo. Y luego el dron, si es el caso, regresa en forma automática al punto de partida para el aterrizaje. Y si no ese es el caso, yo, como operador, lo tengo que hacer regresar de acuerdo a lo preestablecido. ¿Ya? Pues ahí tenemos, mira, ahí tenemos cómo se diagrama la ruta de vuelo. Eso ya está preestablecido de antemano. Sé dónde va a partir el punto de partida
y de qué manera se va a dirigir y cuál va a ser el desplazamiento y el deslizamiento que va a estar establecido ya previamente como plan de vuelo. De modo que cuando yo hago start, el dron vuela prácticamente solo, ¿ya? Entonces me interesan los tips importantes para el punto de control, ¿cierto? A ver, considerar punto de control en las 3 dimensiones, en el eje X, en el eje Y y la altitud, el eje Z, que tienen que estar distribuidos en forma homogénea en la superficie de mapeo, porque yo tengo previamente los límites del área de mapeo. Entonces, hay una distribución de tipo planimétrica de los puntos y una distribución de tipo altimétrica. Por lo tanto, hay que evitar las distribuciones lineales de los puntos en una línea recta, a menos que el predio sea agrícola y no tenga muchos cambios en la geomorfología, ¿ya? Y por lo tanto, también evitar, cuando ya uno está desplazando el vuelo, imágenes que estén sombreadas y de poca luz, ¿ya? Lo mismo que zonas que tengan escaso traslape. Mientras mayor sea el traslape, mayor será la precisión en el registro y distribución de los puntos. Al revés, mientras menor es el traslape, ¿ya?, entre un área y otra, más difícil y menos precisión tiene el desplazamiento y la distribución de puntos en mi área de muestreo o de monitoreo, ¿ya? Distribuir los puntos de control en zonas irregulares, porque son las zonas irregulares las que generan conflicto al momento de determinar posición, ¿ya? Aquellos puntos que son complejos, ¿ya? O bien aquellos puntos que son ciegos, que no se pueden ver, o que no están, o zonas que no están expuestas. Entonces, hay un montón de consideraciones que hay que revisar para ver los puntos de control. Acá hay una cosa tremendamente importante. Fíjense de qué manera yo puedo tener, cuando tengo imágenes, el producto final, una imagen, a través de una ortofoto, como esta. Yo tengo una ortofoto donde existe un traslape de muchas fotografías y este es mi producto final con puntos distribuidos, con puntos de control, con puntos en la toma de muestra. Acá hay esto es un aeródromo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo tengo esta información con una grilla en forma precisa. A esto es lo que yo tengo que llegar cuando yo hago la integración de todas mis imágenes. Pero esto no es tan fácil, porque esto aparece justamente producto del traslape tanto transversal, ¿cierto?, como longitudinal de las imágenes. Entonces, me voy a encontrar con los productos que yo debiera tener en el postproceso. ¿Hacia dónde quiero llegar? Acá tengo una imagen, ¿no es cierto?, relativa a un catastro predial. Catastro significa que es una información donde hay un inventario de recursos. ¿Y qué es lo que estoy inventariando? Fíjate, estoy identificando árboles, arbolitos, puede ser un cultivo de palto, cultivo de cítricos, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja? Que yo puedo, desde esta perspectiva, a través de una imagen de tipo catastral, que puede ser una imagen RGB, una imagen común y corriente, ¿cierto?, yo puedo determinar el estado muchas veces sanitario, la localización, la existencia o la inexistencia de las plantas en terreno. Lo cual, cuando estoy en terreno, no lo puedo hacer
porque los árboles no dejan ver el bosque. O sea, eso significa de que, visto desde arriba, sé cuáles plantas han crecido mayormente, qué sectores están más desprotegidos, cuáles plantas tienen menos vigor, que son las cosas que le interesan a los agricultores. Si ustedes se fijan, acá hay zonas de plantas, aquí hay toda una zona de plantas de menor vigor. Y acá, mira, acá abajo, y arriba hay toda una zona de plantas de mayor vigor. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo acá cuando yo puedo identificar de esta manera? Puede estar ocurriendo que el suelo tiene cambios estructurales importantes que me generan un crecimiento diferenciado, que cuando yo estoy en terreno no lo puedo observar. Interesante. O bien, yo puedo ser un poquito más específico y calcular el vigor de cada una de estas plantas a través del valor del NDVI. Ya vamos a ver un poco la fórmula del NDVI. Y por lo tanto decir, bueno, el vigor que tiene entre 0 y 1. Mientras más bajos, el valor es de menor vigor, mientras más alto es el NDVI 0,8, 0,9, 0,95, 1, 1,2, 1,5, mayor NDVI, mayor vigor. ¿Ya? Pero luego tengo que saber y tengo que tratar de instruir a qué se debe el vigor. ¿Se debe al tipo de suelo? ¿Se debe a la presencia de humedad en el suelo? ¿Se debe a la fertilización? ¿Se debe a la variedad que tengo abajo? Porque puede ocurrir de que acá yo planté, por A, B, C motivo, variedades distintas. Y si las variedades de palto, de cítricos, de limonero, son distintas, obvio que van a tener distinto vigor también. ¿Ya? Entonces, tengo que integrar todos esos conocimientos. Se debe al manejo del suelo, a la labranza, a través de la maquinaria. Se debe al control de maleza, porque podría ocurrir que todos estos sectores donde las plantas tienen bajo vigor, poco crecimiento en biomasa, puedo tener una gran cantidad de maleza. En cambio acá, donde las plantas han crecido muy bien, yo he podido controlar adecuadamente las malezas. También, porque las malezas absorben los nutrientes que están disponibles para el cultivo. Por eso es que el agricultor tiene que hacer año a año un buen control de maleza. ¿Ya? Entonces hay una serie de conceptos importantes. Acá tenemos un concepto de la distancia focal y el ángulo de visión que uno tiene que considerar para la cámara que va en el dron. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la distancia focal? La distancia focal se refiere a esta distancia que está acá entre el principio del lente, el foco del lente, y la distancia de captura de imágenes, ¿cierto? Que puede ser 8 milímetros, 20 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, 85, 200 milímetros. La longitud a la cual es capaz de ubicar el objeto o a la cual se posiciona el objeto que quiero identificar. Pero a mayor distancia focal, menor ángulo de visión, porque fíjate, el ángulo de visión se me va achicando. Entonces acá tengo un ángulo de visión para 200 milímetros de distancia focal de 12 grados. En cambio, para 8 milímetros de distancia focal, o sea, el objeto está muy cerca de la cámara, el ángulo es de casi 94 grados. Entonces, este es un concepto importante que hay que retener, entender, tratándose entonces de la toma de imágenes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tomo las imágenes,
va a ocurrir esto. 18 milímetros de distancia focal, 24, 35, 55, 85, 105, 135, 300 milímetros. O sea, en los 300 milímetros se hizo un zoom, ¿no es cierto? Pero ¿qué significó? Que el ángulo de barrido, la cantidad de información es menor en los 300 milímetros, porque el ángulo de visión es más restringido, 12 grados, 10 grados. En cambio, para una distancia focal menor, ¿cierto? 18 milímetros, ¿cierto? El ángulo es mucho más abierto y cabe mayor información en esa imagen. Entonces, eso es importante como concepto al momento de, y esto es netamente el saber de fotografía, ¿eh? Al momento de tomar y planificar o saber cuál de todos estos son los ángulos de visión y las distancias focales que yo debo en algún minuto planificar o cambiar, porque aquí, la gran mayoría de los casos, todo va a ser casi automático, ¿ya? Pero yo tengo que entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, acá tengo, para la planificación del vuelo, algunos software disponibles para planificar el vuelo, ¿ya? Por ejemplo, el que se usa acá y que es en agricultura. Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? En agricultura se considera que el mejor software para el área es el Pix4D Capture. Claro, porque hay otro software que es el Pix4D Mapper, que es para mapear, y hay otro que es el Pix4D Fields, que es para hacer algunas joyitas propias del sector agrícola, ¿ya? Entonces, el primero el software que va en el dron y que captura imágenes se va a llamar Pix4D con un adjetivo, Capture, porque captura imágenes. Sin embargo, los drones son capaces de aceptar, ¿no es cierto?, otros software tan buenos y quizás para otros usos además de la agricultura, como el DJI, una estación de trabajo, la Ground Station Pro, el UGCS, ¿no es cierto?, que también es importante, el Mission Planner, que es muy operativo junto con distintos tipos de drones, el Litchi, ese yo nunca lo he usado, el Drone Deploy y el GeoMap. Sin embargo, el que la lleva es el Pix4D. Y ahí ustedes tienen entonces una imagen, ¿cierto?, de edición de la barra lateral del Mission Planner, por ejemplo, el que está allá detrás de fondo, con una serie de características que es compatible con el Pix4D y me demuestra dónde se identifican las coordenadas, ¿cierto?, dónde se cargan las rutas de vuelo, dónde se ubican los waypoints, ¿cierto?, la identificación de coordenadas. Lo mismo acá, hay otro software que prácticamente tiene lo mismo. Aquí me indica la altitud máxima de vuelo, ¿cierto?, el verificador de la altura de vuelo, los waypoints y los smoother, que son los suavizadores de los vuelos, ¿ya? Vamos a ver detalles de eso. Entonces, esa es una breve pasada de los distintos software exclusivos de la agricultura de precisión. Bueno, a ustedes ya le han dicho que para este tema de diseñar la ruta de vuelo, tenemos que revisar la existencia de zonas permitidas de vuelo o bien zonas prohibidas, el tema de los
cerca de los aeródromos también hay restricciones. La topografía es muy importante, si hay valles, planicies, cerros, montañas. Las condiciones meteorológicas del vuelo, ¿por qué? Porque el viento es uno de los principales enemigos, y sobre todo si los drones son extremadamente livianos, ¿cierto? Revisar factores del clima, puede ser que ir a terreno previamente a la ejecución del vuelo, conocer el área, recorrerla es clave y fundamental, ¿ya? Bueno, las condiciones visuales, por ejemplo, la existencia de cables, torres de alta tensión, acantilados, las altitudes, ¿cierto? Para poder determinar, y con todo esto yo puedo determinar la altura de vuelo. Pero usted me dice, no, pero si la altura de vuelo la determina el programa. Claro, la altura de vuelo la determina el programa. Pero resulta que yo corrijo el programa cuando tengo relieves complicados. Yo corrijo el programa cuando tengo torres de alta tensión. Yo corrijo el programa cuando tengo acantilado. Entonces, ¿cómo voy a corregir el programa si yo nunca he ido a terreno previamente? Y cuando llego con mi dron a hacer el vuelo, me encuentro con una serie de situaciones que eran impredecibles. Entonces, es importante ir antes. Y se los digo de verdad. Muchos mandantes no les gusta pagar una ida previa porque es un costo adicional. Es verdad, pero no es un costo muy alto en relación a los beneficios que se logran en el diseño de la ruta de vuelo. Eso es clave y fundamental. Porque los espacios silvoagropecuarios son espacios extremadamente heterogéneos y complicados para volar drones. Ya, entonces, aquí viene algo importantísimo. ¿Cómo yo determino el traslape o el recubrimiento entre imágenes? ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta que esta es un ejercicio. Yo no sé si ustedes han revisado nuevamente los ejercicios de la evaluación de este curso. ¿Los revisaron? ¿Los vieron? Hago la pregunta. Sí. Ya. Entonces, acá hay un ejercicio que aparece ahí y lo vamos a explicar. Porque es importante que ustedes lo entiendan para poder desarrollarlo después en la evaluación. ¿Ya? El traslape o el recubrimiento entre imágenes. Entonces, lo primero que uno tiene que determinar es el tamaño de la huella. El tamaño de la huella del dron. ¿Ya? Y el tamaño de la huella es, aquí está en amarillo, estas rutas amarillas, es la longitud de la huella y el ancho de la huella. ¿Ya? Porque el dron va a ir por acá, va a pasar por acá, va a doblar, va a girar. ¿Y cuántos metros más va a doblar nuevamente? Y devolverse 60 metros, 20 metros, 100 metros, 120 metros. Bueno, eso es el tamaño de la huella. Entonces, le vamos a asignar la letra A mayúscula al ancho de la huella, que va a estar en metro, y B, el largo de la huella, que también va a estar en metro. Y vamos a tener por ahí, ¿cierto?, el concepto de EF, la escala fotográfica, que es la escala a la cual yo voy a realizar estas imágenes. Y además tengo la letra A minúscula. El ancho del sensor, que es un dato que está en el sensor, viene fijo, prefijado, en milímetros, 6.16 milímetros. El largo del sensor, 4.62 milímetros. Eso A y B minúscula. Por lo tanto, la pregunta es,
¿Cuánto vale el ancho de la huella? Un dato que yo necesito saber calcular. Repito, con los datos que yo meto al Pix4D Capture, el programa modela solo, calcula solo el valor A. Pero yo lo hago acá, hacerlo manual, porque necesito que se internalice ese concepto para saber cuáles son las variables de las cuales depende y de mayor importancia, por si necesito luego cambiar alguna para modificar ese ancho de la huella. Entonces, A, aquí está, mira, donde está mi cursor, el ancho de la huella es igual a minúscula, el ancho del sensor, por EF, por la escala fotográfica. Veamos, 6.16 multiplicado por 10.000, ¿cierto? Ahí está. Y 6.16 que estaba en milímetros, lo llevamos a metros, multiplicado por 10.000, me da 61.6 metros. Automático. O sea, conclusión, el ancho de la huella de vuelo, que son 61, acerquémoslo a 62 metros, va a depender de el ancho del sensor, mira qué interesante, y va a depender de la escala fotográfica que yo voy a trabajar. ¿Ya? Tremendamente importante, tremendamente importante. Entonces, no es llegar y comprar cualquier sensor, po. No, po. Uno tiene que saber qué sensor va a comprar dependiendo, o va a tener, o le va a colocar, dependiendo del espacio que quiere cubrir. 62 metros. B, el largo de la huella, ¿ya? O sea, esta longitud, ¿cuánto va a recorrer? ¿Cuántos metros va a recorrer en mi predio que tengo acá? Va a ser B por EF, 4.62, o sea, B sería el largo del sensor por 10.000, llevados a metro, 4.62 dividido por 1.000, multiplicado por 10.000 por la escala, 46.2 metros. Listo. Entonces tengo un largo de 46 metros de recorrido y un ancho de 62, casi 62 metros. Entonces, después viene otra cosa interesante. El recubrimiento entre las imágenes. El traslape o recubrimiento entre las imágenes. Están 60, 20, 30% de recubrimiento. Dice B mayúscula ahora. La distancia entre los centros longitudinales, M, en metros, donde Q es el porcentaje de traslape, igual a 60%, 0,6, ¿cierto? 0,60 dividido por 100. L, la distancia de la imagen longitudinal, o sea, los 46.2 metros, o sea, el factor largo de la huella, acá le llamamos L, pero es el largo de la huella que habíamos calculado anteriormente. Entonces, fíjate, la distancia entre dos centros longitudinales para generar el traslape va a ser B mayúscula 1 menos Q por L, donde reemplazamos 1 menos 0,60, 0,60 el porcentaje de traslape, 60, dividido por 100, multiplicado por 46.2, que habíamos dicho que era el largo de la huella, que acá le llamamos L. Me da 18.48, casi 18.5 metros entre un centro longitudinal y otro. ¿Ya? Y luego A es la distancia entre centros transversales, o sea, es el traslape transversal. Por lo tanto, sería A igual a 1 menos P por L. Ahí están los datos. 1 menos 0,30
por 61.6, dice, me da 43.12 metros. Por lo tanto, de esta manera, mira qué interesante. Conclusión. ¿De qué depende entonces estos centros longitudinales para luego lograr incorporar el traslape? ¿Cierto? Dependen del traslape, dependen del largo de la huella y del ancho de la huella. ¿Ya? Y todos esos valores están considerados ahí. Entonces, ahora viene el número de pasadas y la cantidad de fotos. Dice, número de pasadas, L, mayúscula, ancho del área de evaluación, 120 metros. A, distancia entre centros transversales, 43.12 metros. Y NP, número de pasadas por vuelo, que es L dividido por A, o sea, el ancho del área de evaluación dividido por la distancia entre centros transversales. Si el ancho del área es 120, dividido por 43.12, me da 2.78, que lo acercamos a 3 pasadas. Y de esa manera, entonces, el número de pasadas que yo tengo que hacer tiene que ver justamente con la longitud o el ancho del área que se va a evaluar, qué ancho tiene. Por eso es que es importante hacer previamente un trabajo de geomensura del área que yo voy a medir, longitud total de mi predio, ancho total de mi predio, si tiene una relación de tipo rectangular, y las distancias, y estas distancias que ya aprendimos a calcular de los centros transversales. ¿Ya? Y vamos a terminar con el número de fotografías, que nos interesa. Dice B, distancia entre centros longitudinales, no transversales, 18,48 metros, que ya lo habíamos calculado anteriormente. L, distancia longitudinal del área a evaluar, 180 metros, 180 metros de longitud de mi predio. N, número de pasadas, 2.78, que ya lo vimos anteriormente. Y NF, número de fotografía, donde el número de fotos va a ser L partido por B más 1, multiplicado por N. ¿Sí? Reemplazo 180 dividido por 18.48 más 1 por 2.78, 29.8 imágenes. Acerquémoslo a 30 imágenes. Entonces, oiga, pero si esto sale solo, sí, va a salir solo, automático. ¿Qué pasa? Pregunta, y me quiero centrar en esta última formulita porque el número de fotografías es importante. ¿Qué pasa si yo tengo, el sistema me dice que tengo que sacar 2.500 fotos? 2.500 fotos en un predio de 30 hectáreas, o sea, un predio chico. Automáticamente eso me dice muchas fotos para un predio pequeño. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está fallando acá? ¿O qué tengo que corregir? Bueno, veamos. ¿Qué variable de estas que están acá en esta fórmula es la que mayormente me potencia y me eleva el valor del número de fotografías? Yo lo que estoy viendo acá que es n, porque n multiplica un paréntesis. Y en el paréntesis tengo un número 1, que es una unidad, que se le suma a una división. Entonces, L también podría ser muy grande. O B podría ser muy chico. Pero si B es muy chico, no tiene mucho sentido porque es una variable de terreno. Entonces, L, el ancho del área de la distancia longitudinal del área que yo voy a evaluar, estos 180 metros, forma parte de las dimensiones de mi predio. Entonces, mira cómo las dimensiones del predio me codifican junto
al número de pasadas, este n que está acá, me codifican la cantidad de imágenes que yo voy a considerar. Entonces, previamente, ¿qué es importante ya? Tener algunas dimensiones del predio. Tener la forma, tener la dimensión máxima del predio, tener el ancho máximo del predio. ¿Ya? Y con esos datos, que son datos generales, que ustedes sacan por agrimensura o por geomensura, ustedes pueden ir metiendo esos datos o teniéndolos acá al momento que el programa se los pide para planificar su vuelo. No sé si se entiende la idea que yo les quiero integrar. Profesor, una consulta. Dígame. Buenas tardes. Buenas. ¿Con quién tengo el placer? Mauricio Debo, del sur. Don Mauricio, de la zona de los lagos, o Araucanía. No, de Araucanía. Araucanía, el hombre, ya. Súper, cuénteme. Profesor, una consulta. Me quedó haciendo un poco de ruido los ¿Ya? conceptos de la diapo 17, la diapo anterior, A ver, donde usted obtiene y habla, por ejemplo, del ancho y de la longitud de la huella. No me queda claro el concepto porque, según entiendo, según la diapo, dice que el largo de la huella son 46,2 metros y el ancho son 61,6. No me calzan los números según lo que usted iba explicando. Si me lo puede explicar de nuevo, porque no, como encuentro que es mucho el ancho respecto del largo, porque usted iba haciendo como un guiamiento por toda la línea amarilla y yo entiendo que ese largo tendría que tener una relación al desarrollo de esa línea amarilla, y que es más corto que el ancho, que se supone que es la faja que va cubriendo. No sé si yo entendí mal, no sé. ya. A ver, el ancho, que aparece como 46, y el largo, que aparece como... el largo aparece como 46 y el ancho aparece como 61, ¿ya? Claro, parece como raro, ¿no es cierto? Porque que el largo, uno tiene el concepto generalmente de que el largo es mucho más largo que el ancho, ¿sí o no? Partamos por ahí, partamos de ese concepto, que es un concepto eh, no muy preciso. Uno subentiende que el concepto de largo va a ser mucho más largo o de mayor dimensión que el concepto de ancho, ¿ya? Eso es la primera cosa. Pero acá hay un tema que es el siguiente. Si tú te fijas, ¿cuáles son las variables de A mayúscula, y cuáles son las variables de B mayúscula? Son justamente el ancho del sensor y el largo del sensor, ¿ya? Entonces, el ancho y el largo del sensor, ¿ya? Son indistintos. No tienen nada que ver con el largo. Es un largo de 4,62. Puede ser un sensor de 4,62 milímetros y donde su ancho puede ser más ancho, porque estamos hablando de milímetros, ¿ya? Pero entonces, al multiplicarse por la escala de trabajo, y va a depender de la escala de trabajo, me va a seguir manteniendo esta proporción de largo y ancho que parece extraña, ¿ya? Parece extraña porque el dato no nos coincide con el concepto de que los largos tienen que tener mayor longitud que los anchos, ¿ya? Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que estos 61 metros, ¿cierto?, van a corresponder a el ancho de la huella en terreno. Es decir, va a pasar el dron y va a tomar fotografías cuyo ancho excepcionalmente va a ser de 61 metros de cobertura, ¿ya? Y nos vamos a mover siguiendo 61 metros, por una distancia de 46 metros. Ese es el cuento. ¿Te fijas?
Entonces, Ok, gracias. luego gira y se devuelve tomando un ancho de 62 metros, recorriendo nuevamente 46 metros. ¿Te fijas? Eso es así. Ya, entonces, y quiero terminar con esto. Esto es clave, fundamental, porque también hay una pregunta sobre esto. Déjame ver si lo anterior ya lo vimos. Claro, lo anterior ya lo vimos. Mira, distancia recorrida, tiempo de vuelo y distancia recorrida. Siempre uno le dicen, oye, bueno, y tú lo sabes, tiempo de vuelo, ¿cuánto va a volar el dron? No sé, creo que 45 minutos porque tengo una carga de batería, ya vamos a ver el tipo de batería y las cargas, lo que duran las baterías, me da para eso, para 45 minutos. ¿Ya? Pero claro, tú lo hiciste en función de las baterías, sí, es verdad, pero también tiene otra función, depende de otra cosa. Mira, tenemos la distancia total recorrida. ¿Qué distancia va a recorrer el dron en su recorrido total? ¿Cuántos metros? Y me coloco acá, nuevamente. Me coloco acá y parto por acá, giro, llego acá, giro, subo, doblo, bajo, giro, doblo, ya. ¿Cuántos metros recorre? No lo sé. ¿Y por qué es importante? Porque esa cantidad de metros me da a mí la autonomía de vuelo. ¿Ya? Entonces, mira, dice, la distancia total recorrida, acá, abajito, esto, es L, que es la distancia longitudinal del área de evaluación, estos 180 metros, la longitud máxima que tiene el predio, multiplicado por 4, más D, la distancia entre las pasadas, 43 metros entre pasada y pasada, multiplicado por 3, y por lo tanto, si reemplazo 180 por 4 más 43 por 3, 849,36 metros. Y eso me codifica, ¿no es cierto? Ese recorrido, esa cantidad de recorrido. ¿Por qué? Por una fórmula de la física. ¿Y qué es lo que me dice la física? Que todos, todos aprendimos en el colegio, en tercero medio. Velocidad es igual a ¿qué? A distancia partido por tiempo. Velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Física 1. Entonces, la distancia recorrida 849 metros. Por lo tanto, si yo digo, bueno, ¿y cuánto es el tiempo de vuelo? ¿Cómo podría determinar el tiempo de vuelo? Velocidad del dron. La voy a prefijar. Y ya voy a ver en función de qué parámetros voy a decir 3 metros. Porque la velocidad del dron, sí, yo la determino, yo la fijo. Ya la puedo hacer. Entonces, la distancia total recorrida, 849 metros, y voy a calcular el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es de esta fórmula, velocidad igual distancia partido por tiempo, despejo el tiempo se me va para arriba, y la velocidad se me viene para abajo, y me queda tiempo igual distancia dividido por velocidad. O sea, la distancia total recorrida, 849 metros, dividido por 3, por la velocidad que yo le voy a dar a ese dron, me da 283,12 segundos, porque esto está en metros partido por segundo, y 283 dividido por 60 para llevarlo a minutos, 4 minutos con 43 segundos. Y de esta manera yo ya puedo saber el tiempo de vuelo para una distancia determinada que previamente se puede calcular en función de los parámetros que tiene el sistema. ¿Se fija? Y luego, la próxima clase vamos a ver en función de qué yo puedo prefijar esta velocidad del dron. ¿Ya? Vamos a ver por qué le doy más velocidad o por qué lo hago más lento. Pregunta, consulta. Profesor, también Diga. se puede configurar el tema de el tiempo, cada cuántos segundos o cada cuánto
Minutos. distancia toma foto del dron, ¿o no? Ah, pues, por supuesto, claro. O se puede configurar la distancia del reflejo, ¿no es cierto? El dron va tomando cada 20 metros, cada 60 metros, cada 10 metros. Claro, también eso se puede establecer, ¿ya? Y eso, obviamente, ¿de qué crees tú que va a depender? De la velocidad de vuelo del dron. Porque si el dron va lento, tú haces los estallidos, ¿no?, más distanciados. En cambio, si el dron va súper rápido, los estallidos tienen que ir a menor distancia. Efectivamente, eso también se puede planificar. Ya, gracias. ¿No hay más consulta? Ya, voy a salir de acá entonces. Profesor, cuando se explicó en la diapositiva el vuelo por cuadrícula o el vuelo ¿Ya? como para planicies, usted comentó el tercero que era para cuando habían grandes desniveles, claro, la emisión poligonal. ¿Eso se hace por bloques? Claro, se puede hacer por bloque. Este que está acá, dices tú, Sí. claro, sí. La emisión poligonal se puede hacer por bloque, donde tú le asignas un polígono a cada bloque, digamos, ¿ya? Y de esa manera tú vas sumando, en definitiva, eh, para hasta estructurar la emisión total, que va a ser de tipo poligonal, en este caso, ¿ya? Claro, Bueno, porque otro esto, profesor nos decía que con otro programa, pero era más orientado para el ala fija, uno podría programar que el dron, al pasar por cierta parte de la misión, bajara su altura o subiera y que eso se fuera programando, pero en los drones como que no es posible ah, hacer eso en una sola misión. claro, lo que pasa es que el ala fija tiene... El ala fija, bueno, aquí no lo dijimos, pero el ala fija es para este tipo de situaciones, por ejemplo, y también para este tipo de situaciones donde el ala fija de partida cubre mayor superficie, mayor extensión, y producto de lo mismo, ¿qué ocurre cuando se cubren mayores extensiones? Hay mayor superficie involucrada, pero también hay mayor riesgo de no considerar detalles. Y pueden que existan sectores donde el dron simplemente no pasa y no revisa información. Entonces, para que eso no ocurra, para que no ocurra que se le pasen detalles de información, uno lo programa para que, en definitiva, o sube o baja la altura, ¿cierto? Y cambie la configuración en términos del chispoteo de la cámara, ¿ya? Eso efectivamente está. Pero eso va a depender también de la escala a la cual tú quieras trabajar y de la cantidad de imágenes que tú quieras tomar. Sí, efectivo. Ya. Ya, vamos a... Entonces, si no hay más, vamos a... Oye, entonces yo le hago el hincapié, revisen por favor la evaluación. En definitiva, es una cosa importante. Léanla, revísenla. Me imagino yo que estarán leyendo la lectura. A ver cómo estamos por ese lado. ¿Han leído la lectura? Sí, profe, estuve leyendo la de la ciruela. ¿Ya? Que se vaya la vieja. Espérate, tenía una duda, si la anoté por acá, no me acuerdo. Dale, Espera un Mariana, poquito. quédate ahí. No, Pero fue una tengo consulta mientras nos queda una clase, ¿no es cierto? Nos quedan dos, y yo quiero retomar la que nos perdimos el día martes también. Buena pregunta, porque yo estaba pensando que al final me queda una más, pero yo quiero volver atrás. Entonces, al volver atrás, yo les voy a mandar un correo diciéndole que el link
qué clase habrá que linkear las próximas clases que nos quedan, para no perdernos. Disculpa, Bárbara, pero es que el profesor en la prueba es hasta hay que subir al 2 de septiembre, ¿Ya? la próxima semana. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Revise la prueba entonces, igual, porque eso es una cosa importante. ¿Se mantiene la misma fecha entonces? Sí, sí. A menos que por ese motivo estén colapsados y la corremos. Yo no tengo ningún problema en correrla. Ya, la duda que tenía era sobre una de las preguntas, dice cuál es el mejor momento em, para saber cuánto va a ser, de cuánto va a ser la cosecha, algo así es la pregunta. Entonces, no sé si la duda que tengo es si es en la floración. Ah, Es el mejor momento para saber cuál es el rendimiento, algo así es la pregunta, no estoy segura. sí, ya. Esa pregunta, me imagino que, si mal no recuerdo, debe ser como la 3, más o menos. Sí. Esa pregunta dice lo siguiente, dice, yo te doy algunos valores de un cultivo en pie y, a ver, qué es lo que le interesa a los agricultores? Hay un cultivo de ciruela en pie, que es un árbol, que está hilerado, uno al ladito de otro, y las hileras separadas cada 3 metros, y solo las hileras cada 1,50 m, cada 2 metros. No da esa información, da información de que es de 20 hectáreas. A mí se me imagina que las hileras son de esa distancia, porque por lo que tengo de conocimiento. ¿Ya? Pero la duda era si el mejor tiempo para hacer el vuelo, algo así es, si es, o sea, mi duda es si es en la floración cuando uno sabe si va a tener una buena cosecha, se podría decir. Sí, bueno, eso es lo que te voy a explicar. Entonces, en definitiva, todos esos datos que están ahí se integran porque esa es una necesidad de todos los agricultores, sobre todo de los grandes agricultores que exportan fruta. ¿Por qué? Porque resulta que el agricultor le vende la fruta, se la entrega a una cooperativa de exportación. Y esa cooperativa que exporta se encarga de embalar la fruta en caja, colocarle logo a las cajas y enviarlo al extranjero, a Ámsterdam, a Londres, a los distintos, a Filadelfia en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, la exportadora le compra la fruta a distintos agricultores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que todos los años los colegas agrónomos de la exportadora van a visitar los huertos de los agricultores y le hacen un seguimiento durante todo el año para que constaten de que esa fruta es una fruta de buena calidad, va sin plagas, sin enfermedades, que han aplicado los pesticidas en forma rigurosa y que no se le ha pasado la mano en aplicar pesticidas, de que han aplicado los herbicidas en forma correspondiente y que no se han quemado plantas, que los niveles de pesticidas en la fruta son bajos a través de análisis de laboratorio. Muchas cosas. Pero una de las cosas más importantes es de que la exportadora le pregunta a cada agricultor, le dice, oiga, ¿cuánto cree usted que va a producir de fruta este año? ¿Y por qué? Porque dependiendo de la cantidad de fruta que el agricultor produzca, es la cantidad de pesos que le van a pagar por su fruta. Entonces, si la fruta, 1 kilo de fruta, lo están pagando a 10 pesos y el agricultor tiene 1.000 kilos de fruta, él va a ganar 1.000
por 10, 10.000. ¿Se entiende la idea? Entonces, la pregunta es, la exportadora le pregunta al agricultor, y los agricultores no saben cómo predecir su producción. Entonces, es un tema de predecir la producción. Entonces, aquí entran los vuelos, sobre todo ahora que están modernos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antiguamente? Antiguamente se hacía un recorrido por el predio y se contaban para distintos árboles, no para todos, no para el universo completo, se contaban la cantidad de flores que tenía. Y se asignaba lo siguiente: una flor, un fruto, lo cual es una mentira, porque puede venir un viento fuerte y me bota la flor, me bota el fruto. Entonces, ahora se está estimando que el vuelo dron sea capaz de volar y entregarme para todo el universo de árboles una estimación de la producción. No importa cómo, a través, en definitiva, es a través del NDVI, que es lo que ojalá podamos ver en la próxima clase. El NDVI, el vigor. Entonces, la pregunta es aquí: ¿cuándo voy a volar el dron? Señor agricultor, tiene que pedir un dron. ¿Para qué fecha? Ah, no sé. Entonces el tema es el siguiente. En Chile, las ciruelas, ¿cuándo empiezan a crecer? Agosto, recién está la flor, septiembre, octubre, fruto, noviembre, más grande, diciembre, mayor calibre, enero, más grande, febrero, que se cosecha. Y en febrero el agricultor cosecha. Pero si yo voy hacia atrás, ¿en qué momento yo hago volar el dron para poder capturar la mejor información relativa a la cantidad de flores o la cantidad de frutos pequeños? Y en general, esa época es en primavera. Y primavera coincide con la, la salida del fruto, la cuaja del fruto. Estamos hablando, dependiendo de la zona, de el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre, más o menos en ese plazo. Ese un poco por ahí apunta la pregunta. ¿Se entendió la idea? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Qué otra pregunta hay ahí en el tintero? Profesor, Dígame. iremos a trabajar con algunos datos de imágenes para ver cómo el procesamiento en Pix4D, en lo que queda de este curso. Yo creo que sí, pues yo espero que en la última clase podamos meter esa parte. ¿Ya? Porque Ya. ¿ustedes les liberaron la licencia por parte de la universidad? Sí, Ah, ya. sí, 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 estamos aquí, profe. Busca la tapita de la pelota. Ya. Entonces, yo le voy a tirar un set de datos para que ustedes puedan evaluar algunos temas puntuales. ¿Les parece? Profesor, y usted dijo que quería recuperar la clase el martes pasado, entonces, ¿cuándo sería como la última? A ver, dame un minutillo, voy a traer mi calendario que lo tengo acá. Yo en lo personal, profesor, ¿Ya? igual he estado corto de tiempo porque he tenido harto trabajo. Entonces, usted dijo que quizás podía estar la posibilidad de aplazar un poco la fecha del trabajo y no sé qué pensarán mis compañeros respecto a eso. Yo no tengo ningún problema, absolutamente, claro. Si Sería pueden dar bueno, su opinión. Totalmente de acuerdo. sería bueno. Apertura, mire, si el año pasado pasó lo Yo mismo. también estoy de acuerdo porque estoy tapado en pega, estoy full. Me sumo a todos. Yo también, me asumo. No, oye, si no, no es problema. La idea es que ustedes aprendan, ¿ya? Yo acá no repruebo a nadie en general. Lo que me importa es que trabajen bien en la evaluación. Lean mucho, lean las lecturas que yo les dejé,
sobre todo las cortitas, los usos de los drones, distintos usos, bla, 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 muy importante, porque le va a dar una visión distinta. Pero la evaluación tiene preguntas súper, un poquito medias capciosas, relativas a fórmulas. La gran mayoría son fórmulas, porque a mí me interesa que ustedes puedan meterse en la formulita y eso les va a permitir después tomar decisiones importantes. Así que yo no tengo ningún problema. Si tú me dices, bueno, si hoy día estamos a 26, estamos jueves 26, luego el próximo martes 31, ahí veremos la clase que corresponde a ese día, que debiera ser lo que ustedes no saben sobre el NDVI, sus variantes, todos los indicadores NDVI que hay y cómo se interpretan. Y luego del 31 vendría ya la semana del 1 de septiembre y por lo tanto martes 31, jueves 2, veamos qué pasa el jueves 2 como una última clase, el jueves 2 de septiembre, y déjame consultar con la Claudia para ver que lo más probable es que me entregaran el jueves 9 de septiembre la evaluación final. ¿Les parece? Ya, profesor. Sería bueno. Perfecto. Sí, Sí, súper. Muchas gracias. Ahí ya Muchas gracias, profe. ya. Bueno, si no hay ¿Usted ninguna nos estaría otra informando consulta. entonces como la próxima reunión, lo que hable con Claudia? Sí, yo voy a hablar mañana este tema con la Claudia y le envío un correo, ¿ya? Sin pecar Perfecto, de gracias. de su amabilidad con poder posponer un poco el trabajo. En otros módulos, por un mismo tema de trabajo, nos han hecho y han fijado entregas los fines de semana, día domingo, posibilidad de aquello. Sí, yo no tengo problema, porque ¿qué significa eso día domingo? El domingo 12? Entonces, Ah, sí. para mí no es problema. Oye, yo siempre he pensado que Chile es un país que vuela en un jet, pero también por volar en un jet se cometen muchos errores. O sea, te quiero decir de otra manera, que Chile vive estresado, vive a 500 por hora, y eso trae muchos problemas. Me gusta volar lento, tranquilamente, sin problemas, pero con mayor reflexión, con mayor precisión y con mayor profundidad de conocimiento. Eso es lo que importa. Sí, el único problema acá no soy yo. El problema es la universidad, que la universidad me dice, no, es que tenemos que cerrar el semestre tal día. Déjame conversarlo con la Claudia y yo le envío un correo para saber en qué quedamos. Pero por lo menos ya aquí tenemos un marco referencial entre el 9 y el 12. ¿Estamos? Muchas gracias. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense entonces. Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Chao, profe. Héctor. Gracias, profe, que esté bien. Chao, Bárbara. Gracias, profe. Cuídese. Chao. Chao. Igual. Nos vemos. Chao. Buenas noches a todos. Chicos. Chao, chao, chicos. Chao. Chao.